realizados por las y los ciudadanos diputados. Adelante, secretario. Gracias, presidente. Diputado Adolfo Zamarripa me pregunta sobre la situación del agua que está en los mantos acuíferos de esta zona conurbada. Bueno, los que han estudiado el tema advierten que cuando mucho son 10 años. Hace 5 años decían que eran 25 y se bajó el tema a 10 años. Realmente estamos acabando con el agua del subsuelo. Perdón, no con el agua, con la calidad del agua que tenemos en el subsuelo. O sea, ya no es posible tomar esa agua. Cada vez tiene metales pesados, cada vez tiene más contaminantes y es más complicado potabilizarla y por supuesto extraerla porque está más abajo. Entonces, tenemos para 10 años y efectivamente pues nos está alcanzando el tiempo. La presa, si se llega a hacer en conjunto, tanto como dice el diputado Calzada con el acueducto, en 3 años se puede hacer, si lo hacemos al parejo. Es posible hacerlo, técnicamente lo es posible. Entonces, entre más urjamos, entre más gestionemos, es cuestión de seguir insistiendo. Yo no me cansaré de seguir insistiendo. Yo soy de los que va cada 2 semanas a México y estoy en la Conagua, ya me tienen hasta mi tacita con mi nombre, yo creo, porque así es esto. O sea, ellos son los que la van a licitar y yo voy a estar ahí. Yo voy a estar ahí porque yo vivo aquí y sé que el problema está aquí. Y sé que tenemos que resolver el problema porque no hay otra solución. Hay otras propuestas de solución, desgraciadamente no se tiene el proyecto a la mano. Es la única solución que tenemos, el proyecto que es viable, ¿sí? Entonces hay que seguir insistiendo, ¿sí? Entonces, entre más insistamos, más rápido lo podemos hacer y podemos resolver el problema que tenemos aquí de agua potable, de subsistencia, porque eso es subsistencia humana. Para que se llena. Mientras se va construyendo, para eso son las ataguías, se va desviando el agua del río, ya cuando tiene cierto nivel se van soltando las ataguías, se va permitiendo ya que empiece a llenarse, para que en 3 años, 3 años y medio pueda tener ya la suficiente agua para empezar a trabajar. Tema de las plantas de tratamiento, que varios diputados me lo han preguntado. Tengo aquí más o menos los datos de las plantas de tratamiento en el estado. Tenemos 101 plantas de tratamiento en el estado construidas, de las cuales operando satisfactoriamente hay 47 plantas, 26 en zonas urbanas, 11 en rural, 18 en rurales, y 3 plantas privadas. Las plantas privadas, una está en la 11ª zona militar, otra en la minera Proaño y la otra en la cervecera. Operando con deficiencia, tenemos 14 plantas, 2 urbanas y 12 rurales. Fuera de operación, que ya no están operando, tenemos 38 plantas, 7 urbanas y 31 rurales. Y en proceso de estabilización, que han sido recién construidas, se tienen que estabilizar, tenemos 2 plantas. Quizás sí causa escozor ese 85%, estamos tratando el 85%, pero nomás con el 50% de las plantas. Afortunadamente, quiero decirlo así, la palabra afortunadamente, las plantas que se han dejado de operar son plantas en pequeñas poblaciones, donde menos recursos tienen para operarlas. Entonces, en volumen, afortunadamente se está dejando de tratar el 5% en esas que no se están ahorita trabajando. Afortunadamente son pequeñas poblaciones. En las grandes zonas urbanas es donde se está tratando. Por ejemplo, Chiapas trata al 100% su agua. Entonces eso es lo que nos aumenta el volumen, el porcentaje, y nos da un 85% de tratamiento en el estado. Varios diputados también me lo preguntaron, el impuesto ecológico, que en verdad ese es el impuesto de remediación ambiental. Desde que salió la propuesta hemos estado trabajando. Ese impuesto, precisamente el recurso que se recaude es para remediación ambiental en todos sus aspectos, remediación del suelo, remediación del aire, en las mineras por disposición de sus materiales, llámese jales, porque no podemos meter a la extracción, eso es tema federal, y en los diferentes aspectos se ha trabajado en proyectos, tenemos un listado de proyectos, plantas de tratamiento, porque eso es remediación del agua y del subsuelo, rellenos sanitarios nos sobran, proyectos de rellenos sanitarios y propuestas, trabajarlas,
y hacer los proyectos en donde tenemos los problemas reales de los rellenos sanitarios. Y ahorita tenemos un listado de proyectos ya ejecutivos de cerca de 700 millones de pesos para aplicarlos en cuanto tengamos dinero. O sea, sí hemos estado trabajando y previniendo que tengamos la oportunidad de tener ese recurso para inmediatamente hacerlo y no esperar a que llegue el recurso y empezar a ver qué vamos a hacer. Sí estamos previniendo eso y lo hemos estado haciendo con la gente, con el recurso humano que afortunadamente tengo yo en la Secretaría, que es gente que capaz y que sabe mucho de ese tema. La captación, perdón, diputado Héctor Menchaca, en el caso del cuidado del agua, por supuesto que es un derecho que tenemos todo y tenemos que cuidar el agua, es un tema de cultura del agua que tenemos que hacer. Por ahí me hacían también la pregunta, inclusive la diputada Alma Dávila, que no alcancé a contestarla, precisamente de eso, de la cultura del agua. El programa de cultura del agua es convenido con la Conagua y es un tema 100% de agua potable. Entonces, por eso que solamente se enfoca a la cultura de la protección y el cuidado del agua potable en las casas. No podemos irnos al tema de hidroagrícola porque pues, el recurso va para ellos, sus reglas de operación no lo permiten y es a donde tenemos que seguir trabajando. Y efectivamente somos un estado 100% exportador de agua. Desgraciadamente nuestra topografía, nuestra latitud nos implica que agua que cae, agua que corre y se la estamos exportando a los demás estados. En verdad se los digo, estados como Nayarit y Durango se están frotando los bigotes para que la presa Milpillas no se haga, para que esa agua sea para ellos. Ellos ya la están esperando. Entonces es importante, por eso también el tema de las presas, la captación del agua, que retengamos nuestra agua porque se la estamos enviando a los demás estados. No la estamos reteniendo y tenemos que seguir trabajando. Desgraciadamente son proyectos de mucho recurso, tenemos que buscar las gestiones de ver dónde conseguir los recursos. El tema de la basura producida, qué vamos a hacer con ella, la viabilidad de la inversión privada en la basura. Quiero decirle que han venido muchos inversionistas y han platicado con nosotros. Cuando los llevamos, por ejemplo, el más grande que tenemos es la Gioresa, que abarca 4 municipios y se lleva un volumen alrededor de 350 toneladas diarias de basura. Para la generación de biogás se lleva alrededor de 20 años el poderlo producir y muchos de ellos no les interesa por el poco volumen, desgraciadamente. Tenemos poca población, no generamos el volumen que genera Aguascalientes, que genera San Luis, pero seguimos insistiendo precisamente si es viable. Es una propuesta que yo les he hecho a la propia Gioresa, que depende 100% aprobarla a los municipios, no a nosotros, pero nosotros somos normativos, sí la hemos hecho, de buscar la manera de una inversión privada, ¿por qué no? Que se beneficie la iniciativa privada, pero nos ayude con el tema de la recolección, ojo, también la recolección y la disposición final de la basura. Pero desgraciadamente el volumen no nos ayuda mucho a generar esas ganas de invertir. El plan de verificación vehicular, se está trabajando con él. No es urgente, afortunadamente. Tenemos una buena calidad del aire, pero es un tema que de acuerdo a lo del cambio climático que tenemos que hacer. No es con tema recaudatorio, es obligatorio. O sea, como seres humanos tenemos la obligación de tener nuestro vehículo en buenas condiciones, de proteger nuestro propio medio ambiente. Entonces hay que hacerlo con la gente y obligarlo a que tenga un vehículo en condiciones que no contamine. Ese es el tema de la verificación vehicular y ya se está trabajando la propuesta para generarlo ante la Secretaría de Finanzas y ver precisamente que tampoco se impacten demasiado a la propia población, ¿verdad? En las condiciones que estamos, afortunadamente, en nuestro estado. Y en lo que se respecta a la mesa de diálogo, estamos a la orden. Estamos a la orden para modificar la ley de obras públicas cuando guste, invitamos a los colegios, invitamos a las cámaras, hay que participar todos, tenemos que participar todos y agradezco la intención también y la invitación de este legislativo para participar en estos temas. Respecto a la diputada Claudia Valdés, lo mismo el relleno sanitario de Sombrerete, 6 millones de pesos. Carla, ¿qué le dije? Perdón. Carlita, perdón, diputada. Por la confianza. Diputada Carla Valdés, 6,5 millones de pesos, primera etapa.
del relleno sanitario. Eso nos da una vida útil de 10 años, pero ese relleno está hecho para 35, si se hacen todas las etapas. Una inversión de 3,5 millones municipales y 3 millones estatales para esta generación. Ya se está licitando, creo que el fallo aún va a salir, pero ya está en proceso de licitación ese relleno sanitario, lo está haciendo el propio municipio la licitación. El municipio se va a encargar de ello. Y en el tema de lo que es Chalchihuites y esa zona, bueno, pues necesitamos hacer los proyectos, no se tienen los proyectos, hay que ser honestos, hay que generar proyectos para los rellenos sanitarios en esa zona, para poder hacerlo, ¿no? Diputado José María Nava, voy a cambiar el nombre también, en las bóvedas del centro histórico, híjole, me puedo llevar hasta 20 horas. Yo he entrado a las bóvedas, es un tema que a mí me apasiona, la historia, la restauración. Afortunadamente la bóveda no tiene un problema real, no se va a caer y no se van a caer los edificios, afortunadamente. Hay temas muy localizados, zonas muy localizadas que hemos observado, en donde con el paso del tiempo se ha cambiado esa bóveda natural de piedra que existía de forma geométrica redonda, que afortunadamente trabaja pura compresión, se ha cambiado por losas actuales de concreto con acero, viguete bovedilla, otros tipos de sistemas. Y la generación de lo que va en esas bóvedas, del agua contaminada, con todos los contaminantes que lleva, genera corrosión en el acero, lo que provoca que se empiece a debilitar los concretos, etcétera, y provoca las fallas, muy localizadas afortunadamente. Una de las zonas más importantes que tenemos que estudiar muy bien es la zona de ahí de La Joroba, en Tacuba. Esa zona tiene un problema grave porque se ha cambiado la tapa de la bóveda por concretos y aceros. Esa es una de las zonas más críticas, pero la estabilidad tanto de los muros de soporte, de las contenciones, como de la bóveda, tiene buenas condiciones. Necesita un buen mantenimiento, que se quite todo lo que se ha generado de carbonatización en los morteros de unión de las piedras y volver a generar un resarpeo para que tenga una mejor unión y puedan trabajar las piedras en forma de compresión y no tengan ningún problema, pero es un tema que se le tiene que dar. Desgraciadamente el recurso lo tiene que hacer el organismo operador, que es la GIAPAZ. Nosotros estamos trabajando con ellos, hicimos un estudio de ello, invitamos a la gente de la universidad que lo hiciera, lo hicieron muy bien, y bueno, son cerca de 300 millones de pesos que se requiere para mantenimiento de esa bóveda, que también es histórica. O sea, también hay que ver que el mantenimiento no solo se puede hacer así de simple, hay que seguir las normas que requiere la restauración. Bueno, lo del amparo también es sobre el tema, que sí estamos trabajando en ello para poder prevenir que venga el recurso. Diputado Javier Calzada, decirle que Calera, hoy salió la licitación, se publicó la licitación de Calera para iniciar ya el proceso y esperamos este mismo año ya contar con la primera etapa de ese relleno sanitario y esperamos también ver lo del relleno sanitario en Toribio, con todo gusto. Las reformas al Código Urbano, efectivamente dependemos de una cultura del agua, nuevamente regreso ahí, ¿no? Del agua potable, y efectivamente, si nosotros no generamos esa cultura en nuestra propia casa, es un desperdicio de agua enorme. Entonces sí es importante que sigamos trabajando, lo estamos haciendo en la Secretaría y sobre todo, lo decía yo, con los niños y los jóvenes, que son los que más le entran al tema. Nosotros los adultos somos muy rejegos para ello, pero los niños y los jóvenes sí nos ayudan a que los propios adultos le entren al tema de cuidado de la propia agua. Y el Código Urbano, pues sí depende de que se empiece a meter como una obligación de los constructores a generar ya este tipo de nuevos elementos, ¿sí? Y las fugas, hemos trabajado, hemos hecho ya el proyecto de agua no contabilizada, le entregamos ya equipo a la propia Conagua para detectar fugas en el centro histórico en todos lados, porque sí nos preocupa efectivamente ese tema, que el agua se esté perdiendo. Nos decía la propia Conagua, vamos a hacer la presa, vamos a llevar agua a Zacatecas y la estás tirando. Pues tenemos que entrarle primero a evitar que se tire esa agua que vamos a traer con el sistema de amplillas que se haga. Y lo de la concesión, le explico. Efectivamente, la Conagua nos entregó un título de concesión por 47.3 millones de metros cúbicos para uso público urbano, es decir, para agua potable. La presa tiene una capacidad de 67 millones de metros cúbicos. Por ahí nos están sobrando cerca de 20 millones de metros cúbicos. Cualquier habitante, cualquier persona que habite ahí puede ir a la Conagua y solicitar un título de concesión para el uso que requieran. Para agua potable, ahí de una comunidad, se puede hacer. Para uso agrícola, se puede hacer porque hay disponibilidad de agua.
hay 20 millones de metros cúbicos disponibles todavía, porque no los vamos a utilizar, no podemos utilizar un metro cúbico más, y la presa va a tener mayor capacidad. Entonces, si hay posibilidad de que los habitantes y la gente que esté ahí puedan utilizar agua, 20 millones de metros cúbicos es un mundo de agua para la zona de ahí, tanto para agrícola, agua potable, para el uso que quieran hacerlo. Y el acueducto se ha determinado a precios actuales que va a costar alrededor de 200 millones de pesos el mantenimiento y la operación del acueducto. Es decir, para poder traer 42 millones de metros cúbicos, aunque el título es de 47, necesitamos nada más 42 millones de agua, es lo que vamos a traer, Fresnillo, Calera, Enrique Estrada, Guadalupe, Zacatecas. Si dividimos esos 42 millones de metros cúbicos entre los 200 que va a costar mantenerlo y operarlo, nos sale a 5 pesos el metro cúbico de agua. Ahorita le cuesta a la Giapaz sacar y entregar 10 pesos. Entonces, sí va a favorecer. Sí va a favorecer. No creo que se tenga que bajar el precio del agua. ¿Por qué? Porque eso fortalece al organismo. El organismo está quebrado. Si baja el precio del agua va a pasar lo mismo, y al rato no va a tener ni para pagar la operación, pero sí lo va a fortalecer y va a permitir que contemos con agua, con el buen precio que tenemos, porque hay que ser francos también, aquí en el estado pagamos muy poco por el agua y lo podemos mantener, afortunadamente, y de buena calidad. Entonces sí beneficia en demasía traer agua de Milpillas, hablando en lo económico, no se diga en la necesidad que tenemos de subsistencia, de agua potable. No sé si me quedó alguna pregunta en el tintero con algún diputado. Ya me acabé el tiempo también, ¿verdad? Sí, ya. Bueno. Ese es el secretario.